Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar el tema de matrices. Como pueden ver en esta lista que escribí en la pizarra, hay bastantes temas sobre los cuales vamos a hablar. Vamos a tratar de hablar de cada uno de los temas, ¿verdad? En detalle, de tal forma que se entiendan los conceptos. Hacer algún que otro ejemplo, ¿verdad? Yo voy a preparar, como siempre, un ejercicio correspondiente a este tema y vamos a tratar de resolver estos ejercicios en la clase del viernes, que también sería también virtual, y en la siguiente clase del lunes. Sí, para la gente que estuvo ya en la clase presencial del lunes pasado, ya vimos una pequeña ojeada a lo que son, lo que son las matrices, inclusive hicimos algunos ejercicios. Pero no se preocupen la gente que no estuvo. Vamos a volver a tratar este tema desde cero. Mm, Vamos a comenzar. Primero con la definición de lo que es una matriz. Una matriz no es nada más que un conjunto de elementos que están ordenados en filas y columnas. Entonces, la forma en la cual se presenta una matriz, por ejemplo, las matrices generales se nombran mediante letras mayúsculas y sus elementos están listados dentro de un par de, digámosle como que paréntesis. Esta es la nomenclatura básica según la cual aparece, no, se van a encontrar con una matriz. ¿Sí? Y yo voy a poner adentro sus elementos. Si la matriz se llama A, ¿verdad? Oye, A mayúscula, a sus elementos yo le voy a llamar A minúscula, ¿verdad? Estos elementos A minúscula están ordenados en filas, ¿sí? Y en columnas. ¿Mm? Así por escribir. Estos son los elementos de la matriz. Entonces, si yo considero las líneas horizontales, estoy hablando de las filas, entonces sería esta, la fila uno, esta sería la fila 2, mientras que esta, abajo sería la fila 3. Mientras que si hablamos de líneas verticales, estamos hablando de columnas. Entonces, esta sería la columna uno, esta sería la columna 2, la columna 3 y la columna 4, ¿verdad? Entonces, esta matriz tiene tres filas y tres columnas, ¿sí? Entonces, yo tengo la matriz acá A, adentro de este par de paréntesis grandes, ¿verdad? Digámosle, tenemos los elementos y acá yo puedo escribir la dimensión de la matriz. La dimensión no es más que el producto indicado del número de filas por el número de columnas. En este caso, la dimensión de la matriz es 3 por 4, dado que esta matriz tiene tres filas y cuatro columnas. Entonces, su dimensión es 3 por 4. Ahora bien, a cada elemento de esta matriz, nosotros la podemos identificar, ¿sí? Según el orden que ocupa dentro de esta agrupación o de esta ordenación de elementos. Así, este primer elemento que está en la fila uno y en la columna uno le llamamos elemento uno uno. Entonces, este sería el elemento uno uno. El elemento de al lado está en la fila uno y en la columna 2. Entonces sería el elemento uno 2. Y así vamos, ¿verdad?, nombrando o individualizando los elementos de la matriz según la posición que ocupe dentro de la ordenación. Este elemento, por ejemplo, se encuentra en la fila 3 y en la columna 3, entonces es el elemento 3 3. Entonces, si yo tengo una matriz cualquiera,
¿verdad? Y quiero referirme a uno cualquiera de sus elementos, yo digo, el elemento, no sé, el elemento 3 3 vale tanto o tiene tal o cual característica o hay que hacer tal o cual cosa con ese elemento. O tal elemento corresponde a tal o tal dato que yo estoy manejando en determinado problema. ¿Sí? Entonces ya vimos lo que es la definición de matriz, conjunto de elementos ordenados en filas y columnas. ¿Sí? Estas matrices se suelen nombrar según letras mayúsculas A, B, C y demás. ¿Sí? Esta es la notación según la cual aparece una matriz. ¿Sí? Conjunto de elementos ordenados en filas y columnas, encerrado entre dos paréntesis. Aquí abajo se detalla o se escribe la dimensión de la matriz, que no es más que el producto indicado de la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Sí? La cantidad de filas se refiere a la cantidad de líneas horizontales que tiene la matriz, mientras que las columnas son las líneas verticales con las cuales cuesta la matriz. ¿Sí? Si queremos identificar un elemento en particular de la matriz, nos referimos a ella según la posición que ocupa en lo que respecta a las filas y las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, este elemento, no por escribir uno más, sería entonces el elemento de la fila 2, en la columna 2, entonces es el elemento 2 2. Eh, las matrices, ¿verdad? Tienen un amplio conjunto de aplicaciones en lo que son las ramas de las matemáticas, ¿sí? Que van desde la resolución de ecuaciones y la resolución de sistemas de ecuaciones, en lo que mi especialidad es en lo que respecta a los sistemas de control. También tiene aplicaciones en el ámbito de la informática, eso me olvidé decirle en los tutoriales pasados, ¿sí? Si nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones o problemas complejos en general mediante métodos computacionales, generalmente también recurrimos a las matrices, ¿sí? Inclusive ahí se tiene una rama en particular en la matemática que es el álgebra lineal, que se encarga de estudiar a profundidad lo que son los vectores, las matrices y los determinantes. Entonces, eh, material para hablar de las matrices es bastante amplio. Nosotros vamos a tratar de dar lo elemental. Entonces, una vez que le conocemos a las matrices, ¿sí? Vamos a las operaciones elementales que podemos hacer con ellas. ¿Sí? Y dentro de esas operaciones elementales tenemos las operaciones de suma y resta, el producto de la matriz por un escalar y el producto de matrices. Entonces, voy a proceder a borrar todo esto y vamos a hablar de la suma y resta. Comenzamos entonces con las operaciones elementales. Eh, Vamos a hablar primeramente de la suma y después vamos a generalizarlo a la resta. Para que yo pueda sumar dos matrices, digámosle matriz A y la matriz B, digámosle que esta suma A más B me va a dar como resultado una matriz C. ¿Sí? La condición para que yo pueda sumar las matrices A y B es que A y B deben, vamos a borrar aquí algo más lindo, el texto acá, A y B deben tener la misma dimensión. Para sumar A y B, estas deben tener la misma dimensión. ¿A qué me refiero con dimensión? Que el número de filas de A debe ser igual al número de filas de B y el número de columnas de A debe ser igual al número de columnas de B.
O sea que cantidad de filas y de columnas deben ser iguales. Esta matriz T, resultado de A y B, va a tener la misma dimensión que la que tienen las matrices A y B. O sea que si A es, digámosle, una matriz de, digámosle, n filas y n columnas, y B es una matriz de p filas por q columnas, entonces la misma dimensión, cantidad de filas iguales, entonces yo tengo que m debe ser igual a p, m y p se refieren a la cantidad de filas, y por otro lado n tiene que ser igual a q. Estamos hablando de la cantidad de columnas. Entonces, si yo puedo sumar esto, si se dan estas condiciones, y esto me va a dar una matriz C, que puede decir, yo puedo decir que tiene m por n, ¿verdad? O p por q, ya que m igual a n, p igual a q. Entonces, ahí deben tener la misma dimensión. C, la matriz resultante, va a tener la misma dimensión que las matrices originales, ¿sí? Y cada elemento de C va a ser el resultado de la suma de los elementos correspondientes de A y B. Entonces, por ejemplo, el elemento C11 va a ser el resultado de sumar el elemento A11 más el elemento B11. Asimismo, el elemento C12 va a ser igual a A12 más B12 y así. Entonces, esta es la condición para hacer la suma. Bajo estas condiciones y con este procedimiento hacemos la suma de matrices. Si nosotros queremos hacer la resta, voy a marcar con amarillo el símbolo de la resta, ¿verdad? Tengo que cumplir las mismas condiciones. Si yo tengo dos matrices A y B, yo quiero restar estas matrices, deben tener la misma cantidad de filas, o sea que M igual a P, N igual a Q. Esta resta me va a dar como resultado, digámosle, una matriz C que va a ser del mismo orden o de la misma dimensión que las matrices A y B. Y los elementos van a venir de la resta de los elementos correspondientes de A y B. Entonces, C11 va a ser A11 menos B11, C12 va a ser A12 menos B12, y así consecutivamente. Entonces, esas son las condiciones según las cuales hacemos suma y resta de matrices. Ejemplo corto. Vamos a tener mi matriz A, vamos a poner los elementos 1, 5, 3, 2, 4, menos 7. Digámosle que esta va a ser mi matriz A. La matriz D, o sea, digámosle 0, 2, menos 5, 9, menos 8, 6. La matriz A tiene dos líneas horizontales, ¿verdad? Entonces son dos filas, tres líneas verticales, entonces tiene tres columnas. Entonces son dimensiones 2 por 3. B también tiene dos líneas horizontales, corresponden a dos filas, tres líneas verticales, entonces tenemos tres columnas. Entonces, para que yo pueda sumar o restar las matrices, primera condición, cantidad de filas iguales,
cantidad de columnas iguales. Entonces, a partir de ello puedo decir que puedo operar con estas matrices. Dicho esto, yo puedo sacar la matriz C. C sería A más B. Entonces vamos a escribir acá C. El primer elemento de C, el elemento 1, 1 sería resultado de la suma de A1, 1 y B1, 1. Entonces sería 1 más 0, 1. El elemento 1, 2 sería A1, 2 más B1, 2. Sería 5 más 2, 7. Después tengo 3 menos 5, que me da menos 2. 2 más 9, que me da 11. 4 menos 8, que me da menos 4. Y menos 7 más 6, que me da menos 1. Entonces, primero debo verificar que la cantidad de filas son iguales, la cantidad de columnas son iguales. Entonces puedo sumar o restar. La matriz C, que va a ser la matriz suma, va a tener la misma dimensión, o sea que va a tener también dos filas y tres columnas. Y sus elementos van a provenir de sumar los elementos correspondientes de A y B. Yo quiero tener una matriz D, que sería A menos B. Tengo que fijarme en las mismas condiciones: cantidad de filas, cantidad de columnas. Y la diferencia sería que ahora, en vez de obtener los elementos mediante la suma de los elementos de A y B, ahora estoy haciendo la resta. Yo tengo 1 menos 0 es 1, 5 menos 2, 3, 3 menos 5 me da 8, 2 menos 9 me da menos 7, 4 menos 8 me da 12, y menos 7 menos 6 me da menos 13. Si me equivoqué en algún número, me avisa. Entonces, regla simple para la suma y la resta: cantidad de filas igual a, y cantidad de filas iguales para las matrices, cantidad de columnas también. Y mientras que las matrices sumas o diferencias se tienen sumando o restando los elementos correspondientes de las matrices sumando. ¿Sí? Algunas propiedades eh, de la matriz A más B es igual a la matriz B más A. O sea que la suma de las matrices tiene una propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Por ejemplo, si yo tengo la suma de tres matrices, A más B más C. Entonces yo, por ejemplo, puedo agrupar, primero hacer, por ejemplo, A más B. Al resultado A más B le puedo sumar C. También puedo operar, por ejemplo, así. Puedo hacer A más y agrupar primero la suma B más C. Entonces, en el primer caso, sumé A con B, a ese resultado le sumé C, mientras que en el segundo caso, teniendo las tres matrices, hice primero la suma B más C y al resultado le sumé A. Y los resultados que yo tengo tienen que ser los mismos. Entonces, eso implica que la suma de matrices tiene la propiedad asociativa. Otra propiedad que se aplica a la suma de matrices es la existencia del elemento nulo. Yo tengo la matriz A, ¿sí? Y a esto le sumo una matriz nula, que tiene como resultado la matriz A. ¿Sí? A este elemento 0, le llamamos matriz nula. La matriz nula sería una matriz del mismo orden que A y sus elementos son todos 0. ¿Sí? Y en el ámbito o en el universo de las matrices
se lo representa directamente con el cero. Entonces, si yo estamos hablando de suma, resta o lo que sea, producto de matrices, ahí tenemos un cero ahí, entonces nos estamos refiriendo a la matriz, ¿sí? Una matriz del mismo orden que las matrices con las cuales yo estoy trabajando, solo que sus elementos son todos cero, ¿sí? Estamos trabajando, por ejemplo, con estas matrices A, B, C y D y demás, ¿sí? Yo tenía una matriz nula, ¿verdad? Compatible con A, B, C y D, debe tener una matriz de 2 por 3 y que sus elementos sean todos cero. Entonces, en este caso tenemos la matriz nula correspondiente. Pregunta respecto a esto que estuvimos hablando ahora. Hablamos de la suma y de la resta de matrices. Todo claro. Vamos a borrar esto. Ahora vamos al producto, a la operación, producto de matriz por un escalar. En este caso tenemos una matriz, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un escalar, estamos hablando de un número, ¿sí? Un escalar para nosotros es un número. Entonces, estamos hablando de matrices o de vectores o lo que sea, y se nos aparece el término un escalar. Ese escalar es un número así, suelto. Y como le expliqué a los muchachos en la clase presencial, el término escalar viene de las magnitudes escalares que se estudian en física. Entonces, para no ahondar demasiado en lo que es un escalar, vamos a tomar directamente con que es un número, ¿sí? Y es un número, ¿verdad? Cuyo valor va a estar entre menos infinito a infinito, ¿sí? Es un número real, ¿sí? Y siempre y cuando ese escalar sea distinto de cero, vamos a tener una operación interesante, ¿verdad? Evidentemente, vamos a llamarle, generalmente a nuestro escalar le llamamos K, ¿verdad? Y si yo tengo una matriz A, digámosle de orden m por n, n filas y n columnas, y yo tengo la matriz B, que lo voy a tener a partir de multiplicar el escalar K por la matriz A, ¿verdad? Esta matriz B, resultado de multiplicar la escalar por la matriz, también va a tener dimensión n por n, ¿sí? Mientras que los elementos de B van a ser igual a los elementos de A multiplicado por K. Entonces, el elemento de 1, 1 va a ser igual el número K multiplicado por A 1, 1. B 1, 2 va a ser igual a K multiplicado por A 1, 2. Y así. Entonces, si mi matriz, por ejemplo, A es esta matriz, si A esta matriz, por ejemplo, con dos filas y dos columnas, entonces 2 por 2, y K es 5, entonces el producto de K por A va a ser igual a 2 por 5, 10 para el primer elemento. Después tengo 3 por 5, 15. 0 por 5 que es 0. Y menos 7 por 5 que es menos 35. Entonces, cada elemento de A se ha multiplicado por esta escalar o esta constante. Y eso me da
la matriz K por A, entonces ya le podemos dar cualquier nombre. ¿Sí? Evidentemente que si este valor de K es cero, y K es cero, ¿verdad? Esto me va a dar como resultado que cero por 2 cero, 3 por cero cero, cero por cero cero, 27 por cero cero. Entonces, si mi escalar K es cero, entonces me va a dar un resultado a la matriz, una matriz nula de ese orden. Entonces, cuando hablamos de producto de una matriz por un escalar, generalmente evitamos escalares iguales a cero porque eso no vamos a ver matrices nulas. ¿Sí? Una vez conocido, ¿verdad? El concepto de, manejado eh, el concepto de producto de matriz por escalar, ¿verdad? Yo puedo hacer operaciones, combinar, por ejemplo, eh, el producto de matriz por escalar con la suma o resta de matriz. Por ejemplo, puedo hacer la operación 2A más, no sé, 5B. Me puedo pedir calcular esto. Entonces, si yo tengo la matriz acá, mi matriz A es 2, 5, 3 y D es 0 menos 4, 8. Esta matriz tiene ¿cuántas filas? Tiene una fila y columna tiene 1, 2, 3. Entonces es 1 por 3. También tiene una fila, una línea horizontal y 3 verticales. ¿Entiendes? Dimensión 1 por 3. Entonces, si yo voy a hacer 2A más 5B, primero tengo que multiplicar A por el escalar 2. Entonces, cada elemento de A va a ser multiplicado por 2. Entonces, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10 y 2 por 3, 6. Entonces, esta es la matriz sub A. La matriz 5B sería cada elemento de D multiplicado por 5. Entonces 5 por 0, 0. 5 por menos 4 es menos 20. Y 5 por 8 es 40. Una vez que yo tengo 2A y 5B, ya puedo proceder a hacer la suma. Entonces a esto lo vamos a llamar matriz C. Entonces C va a ser igual a 4 más 0, 4. 10 menos 20 es menos 10. Y 6 más 40, 46. Entonces puedo combinar. Puedo hacer, puedo meter acá sumas, restas, o por ejemplo hacer dos veces A más B y diferentes combinaciones, ¿verdad? Ya depende del tipo de problema que se aparezca, ¿sí? Entonces, este primer par de conceptos de operaciones elementales me da un amplio rango, un amplio repertorio de ejercicios posibles, ¿sí? Yo, como le dije, le voy a preparar un ejercitario para que puedan practicar. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, que es el producto de matrices. El producto de matrices es algo bastante más complejo que es la suma o el producto de una matriz por escalar, que tiene un conjunto muy particular de reglas según las cuales se puede hacer. Comenzamos primero con definir nuestra matriz. Yo tengo la matriz A, que es M por N. Y esta que va a tener la matriz B, que va a tener dimensión P y Q. ¿Bajo qué condiciones se va a poder hacer el producto de estas matrices A y B, o el producto A por B? Bueno,
la condición según la cual esto puede ser posible es que el número de columnas de la primera matriz, en este caso n, debe ser, llamarlo n, debe ser igual a el número de filas de la segunda matriz. Entonces, n debe ser igual a p. Esa es la condición. ¿Ya? Para la suma y la resta, por ejemplo, número de filas correspondientemente iguales, número de columnas correspondientemente iguales. Sin embargo, que para el producto de las matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual a el número de filas de la segunda matriz. Entonces, primera gran diferencia del producto con la suma y la resta. ¿Sí? Entonces, una vez que esto es posible, que yo verifico que se cumple esta condición, yo ya puedo decir que C es igual A por B. Y C va a tener dimensión igual a el número de filas de la primera matriz. Entonces va a tener m filas y su número de columnas va a ser el número de columnas de la segunda matriz. Entonces C va a tener dimensión m por q. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo van a ser cómo van a ser los elementos de la matriz C? Y para dejar claro esto vamos a poner mi matriz, a ver, 2, 5, 6. Entonces mi matriz A es ¿de qué orden? Tiene una fila, tiene tres columnas. Entonces su dimensión es 1 por 3. B, por lo tanto, debe tener tres filas. Entonces digamos de que B tiene 8, 4, menos 3 y digamos que tiene dos columnas. Voy a poner 1, 7 y 9. Entonces B es de dimensión 3 filas, tres líneas horizontales, dos columnas. Entonces B es 3 por 2. A es 1 por 3, B es 3 por 2. Y por poner un ejemplo. Entonces, yo ya escribí estas matrices de tal forma que el producto sea posible. El producto es posible si la cantidad de columnas de la primera matriz es igual a cantidad de filas de la segunda. La cantidad de columnas de A es 3, la cantidad de filas de B es 3. Entonces, es posible el producto. E que va a ser igual A por B, y C va a tener una dimensión que es igual a 1, que es la cantidad de filas de A, y 2, que es la cantidad de columnas de B. Ahora vamos a escribir C. El elemento 1, 1 de C, que sería el elemento que va acá, ¿sí? Va a resultar de multiplicar los elementos de la fila 1 de A y la columna 1 de B. ¿Cómo hago esto? Esto
Entonces, 2 por 8 más menos 5 por 4 paréntesis, menos 5 por 4 y por último tengo 6 por menos 3. Entonces, este cálculo me va a dar el elemento C11. C11 proviene de multiplicar la primera fila de A con la primera columna de B. Ahora, yo necesito ahora el elemento de la fila 2 en la columna 1. ¿Cómo obtendría? El elemento de la fila 2 columna 1 no existe, ya lo que es en una matriz, solo tiene una fila y dos columnas. Entonces, lo que estaría buscando yo es el elemento de la fila 1 y la columna 2. Y la fila 1, columna 2, yo obtengo multiplicar la fila 1 de A con la columna 2 de B. Entonces, tengo 2 por menos 1 más menos 5 por 7 más 6 por 9. Entonces, multipliqué la fila 1 de A por la columna 2 de B. Entonces tengo la fila 1, columna 2 de C. Entonces con eso ya está. Ahora debo hacer los cálculos numéricos. Acá tengo 2 por 8 16, 5 por 4 20, negativo, 6 por menos 3 es menos 18. Acá tengo 2 por menos 1 es menos 2, menos 5 por 7 es menos 35 y 6 por 9 es 54. Y a partir de acá es proceder a seguir dando la suma. Entonces acá va a tener 16 menos 20 menos 18, entonces menos 22. Y después tengo menos 2 menos 35 más 54, que me da 17. Entonces, esta es la matriz T. ¿Sí? Y así como predije, la matriz C va a tener una fila y dos columnas. A ver, a ver, a ver. Tiene que ir al lado. Entonces, tiene que ser acá al lado, tiene que ser 2 por menos 1 menos 5 por 7 más 6 por 9. Ahí sí. Entonces, esto me daba, acá me daba 17, acá me daba 22. Ahí está corregido. Entonces, rebobinando.
Eh, tengo dos matrices A y B, ¿sí? Si va a ser posible el producto, yo tengo que verificar que la cantidad de columnas de la primera matriz sea igual a la cantidad de filas de la segunda. Entonces, n tiene que ser igual a p para este ejemplo, ¿sí? Si esto se cumple, es posible el producto. Si esto no se cumple, directamente decimos que el producto de estas matrices no es posible, ¿sí? Condición necesaria. Cantidad de columnas de la primera matriz igual a la cantidad de filas de la segunda. ¿Sí? Si esto se cumple, es posible hacer el producto, ¿sí? Ese producto A por B me va a dar como resultado una, digámosle, una matriz denominada C. C va a tener una cantidad de filas que es igual al de la primera matriz y la cantidad de columnas va a ser igual al de la segunda matriz. Entonces, la dimensión de M, perdón, la división de C va a ser M por Q, ¿sí? Una vez que armo este esquema, verifico las condiciones y veo cómo va a ser mi matriz de resultado, tengo que ver cómo hacer el producto en particular y yo les planteé este ejemplo, donde mi matriz A tiene una fila y tres columnas, entonces su dimensión es 1 por 3, mientras que mi matriz D, en este ejemplo, tiene tres filas y dos columnas, entonces su dimensión es 3 por 2. Yo debería verificar que la cantidad de columnas de A sea igual a la cantidad de filas de B. Entonces tengo 3 y 3. Entonces yo puedo decir que es posible el producto. Entonces digo, mi matriz C va a ser el producto de A y B, ¿verdad? Su dimensión van a ser los números acá que sobran, así directa y llanamente, ¿verdad? Entonces acá sobró un 1, cantidad de filas de A, entonces C va a tener una fila y el 2, cantidad de columnas de B, va a ser la cantidad de columnas de C. Entonces mi matriz D va a tener dimensión 1 por 2, va a tener una fila y dos columnas. Ahora, ¿cómo procedo a hacer el ejercicio? Para tener, voy a decir, mi elemento C, C va a tener una fila y dos columnas, entonces va a ser C1, 1, C1, 2. Tengo una línea horizontal, una fila y dos verticales. Entonces va a tener una fila, dos columnas. Entonces mi matriz C va a tener esta forma. Ahora, ¿cómo hallo el elemento C1, 1? El elemento C1, 1 es el elemento C de la fila 1 y de la columna 1. Entonces, yo quiero el elemento de la primera fila 1, columna 1, yo tengo que multiplicar la fila 1 de A por los elementos de la columna 1 de B. O sea, hago 2 por 8, menos 5 por 4, 6 por menos 3. Ahí multipliqué. Fila 1 de A por columna 1 de B va a tener C1, 1. C, fila 1, columna 1. Después me falta el elemento C1, 2. C1, 2 es el elemento de la fila 1, columna 2. Entonces, otra vez, tomo la fila 1 de A y multiplico por los elementos de la columna 2 de B. Entonces hago 2 por menos 1, menos 5 por 7, 6 por 9. ¿Sí? En este caso solamente tengo dos elementos, entonces hago estos dos cálculos. Una vez que tengo esto, efectúo los productos indicados, hago las sumas y restas correspondientes y ya tengo los números. Entonces, ya tengo el valor de C. C es igual a A por B. Dependiendo del tamaño de mis matrices, ¿verdad? Voy a tener que hacer más o menos cálculos. Este es un ejemplo así corto nomás, ¿sí? En realidad, cuanto mayor la dimensión de A y B, más largo y más complicado es hacer el cálculo del producto. Eh, esto evidentemente yo le voy a poner ejercicio en el ejercitario
y el próximo lunes posiblemente en la clase virtual vamos a practicar más, porque no es algo demasiado fácil ni de acordarse, de las reglas sobre todo. Eh, Algunas anotaciones respecto al producto, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo quería hacer A por B, ¿verdad? Y tuve que verificar esta condición de columnas del primero y filas del segundo, ¿sí? Que yo pueda hacer A por B no implica que yo voy a poder hacer B por A, ¿sí? Eso no implica que yo pueda hacer A por B, no implica que B por A sea posible. Por ejemplo, si yo quiero hacer B por A, ¿qué debería ocurrir? Que si yo quiero hacer B por A, que Q debe ser igual a M, ¿sí? En el caso de hacer yo B por A, B es mi primera matriz, A es mi segunda matriz. Entonces, la condición para que yo pueda hacer B por A es que Q sea igual a M, ¿sí? Entonces, mi matriz D, que debería ser B por A, D va a tener dimensión P por M, ¿sí? Entonces, la matriz B por A, si es posible, va a ser una matriz totalmente distinta de la matriz A por B, ¿sí? Y en el caso de que A por B sea posible, no implica que B por A sea posible. Por ejemplo, acá, en el ejemplo, yo tengo A que es 1 por 3 y B es 3 por 2, ¿sí? Para hacer A por B, yo tengo que ver que 3, cantidad de columnas de A, coincide con 3, que es cantidad de filas de B. Si yo quiero hacer B por A, tengo que verificar que la cantidad de columnas de B, que en este caso 2 es 2, debe ser igual a la cantidad de filas de A, que es 1. Y acá veo que 2 no es igual a 1, entonces B por A para este ejemplo no es posible, ¿sí? Entonces, repito, el hecho de que A por B sea posible no implica de que B por A sea posible. Generalmente, A por B y B por A son posibles cuando las matrices son cuadradas, o sea que cuando la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, cerramos lo que es la parte más complicada, lo que es esta primera parte de matrices. Como les digo, voy a poner ejercicios varios en el ejercitario y vamos a practicar bastante este tema en la próxima clase. Una vez tocado este tema de las operaciones elementales, vamos a dar varias definiciones sueltas acá, un montón la verdad. ¿Sí? Respecto a, a diferentes tipos de matrices. Y lo primero que vamos a tratar es el concepto de matriz traspuesta o de traspuesta de una matriz. Yo tengo una matriz A, ¿sí? Digámosle de orden, digámosle así. Eh, Voy a ponerle ya elementos. Eh, 4 menos 5 3 7 4 0 2 2 7. Vamos a ponerle otra columna más. 6 9 8. O sea, mi matriz A tiene cuántas filas? Tiene 3 filas y tiene 4 columnas. ¿Sí? Si yo quiero la matriz traspuesta de A, o la matriz A traspuesta, la nomenclatura es
así, A traspuesta. ¿Sí? Entonces lo que se hace es transponer. ¿Qué implica transponer? Si yo quiero transponer, yo agarro e intercambio las filas por las columnas. Entonces, lo que era la fila uno de A, que son todos estos elementos, los elementos de la fila uno de A, estos elementos de la fila uno de A se van a convertir en la columna uno de A traspuesta. Entonces, A traspuesta va a tener estos mismos elementos, solamente que en vez de estar en la fila, ahora van a estar en la columna. Entonces, va a tener acá el elemento 4 menos 5 3 6. Entonces, la fila uno de A se convierte en la columna uno de A traspuesta. Ahora, la fila 2 va a ser ahora la columna 2. Entonces ahora tengo 7 4 0 9. Y por último, la fila 3 va a pasar a ser la columna 3. Entonces tengo 2 2 7 8. Entonces, esta es la matriz A traspuesta. La matriz A traspuesta va a tener orden. Como esta matriz tenía 3 filas, 4 columnas, ahora esos números también se intercambian. ¿Sí? Ahora esta va a tener 4 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, esa es la matriz traspuesta. Un tipo particular de matriz es la matriz simétrica. Una matriz es simétrica si es que es igual a su traspuesta. Entonces, si se cumple A es igual a traspuesta, entonces yo digo que A es una matriz simétrica. Si yo agarro una matriz A, agarro, transpongo sus elementos, ¿verdad? Intercambio fila por columna, así como dice acá, y me resulta la misma matriz, entonces yo puedo decir que esa matriz es simétrica. Ahora bien, todavía no hablamos de cuándo dos matrices son iguales, ¿sí? Entonces, necesariamente va a tener que hablar de eso. Mm, Faltó borrar más. Dos matrices A y B, ya que vamos a ver C y D. C y D. C tiene n filas por n columnas y D tiene p filas y q columnas. ¿Sí? Si dos matrices van a ser iguales, la primera condición es que la cantidad de filas sean iguales. O sea que si m tiene que ser igual a p y la cantidad de columnas también debe ser iguales. Entonces, n tiene que ser igual a q. ¿Sí? Entonces, primera condición, cantidad de filas y de columnas iguales. Y después los elementos correspondientes, por ejemplo, C11 debe ser igual a D11. D12 debe ser igual a D12. Y así, ¿sí? Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas y los elementos correspondientes tienen que ser iguales. O sea que si yo tengo mi matriz C así, 0, 5, 7, D también tiene que ser 0, 5, 7. Ahí puedo decir que C y D son iguales. ¿Sí? Entonces eso para eh, dejar claro que cuando dos matrices son iguales. ¿Sí? Y en lo que estábamos. Si yo tengo una matriz original, la transpongo y resulta que esas matrices tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas y los elementos correspondientes son todos iguales, entonces la matriz se dice que es simétrica. En este caso del ejemplo, para la matriz A no es simétrica. Uno, porque las dimensiones no son iguales. La matriz A es 3 por 4 y la A traspuesta es 4 por 3. Entonces, ahí ya lo comenzamos mal. Entonces, primera condición que no se cumplió, entonces esta matriz del ejemplo no es simétrica. ¿Sí? Si llega a darse este caso de que se cumplen estas condiciones,
misma dimensión y elementos correspondientes iguales, matriz simétrica. Tenemos las puestas de una matriz, matriz simétrica, matriz nula. De la matriz nula ya hablamos. Una matriz nula es una matriz de cualquier dimensión, ¿verdad? Y sus elementos son todos iguales a cero. Y nos quedan otras matrices particulares. Primero vamos a hablar de la matriz cuadrada. Una matriz se dice que es cuadrada. Matriz A, decimos que es cuadrada. A, por ejemplo, tiene dimensión n por n. N fila y n columnas. Y si resulta que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, entonces A se dice que es cuadrada. Entonces, las matrices cuadradas tienen orden. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y demás. Cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. Por ejemplo, esta matriz. ¿Sí? La matriz es de 2 por 2, ¿verdad? Dos filas, dos columnas. Entonces, 2 por 2, entonces es una matriz cuadrada. ¿Sí? Yo quiero ponerle 3, 5 acá 9, 8, 7. Ya tengo ya. Le paso a tener tres filas, tres columnas. Entonces, 3 por 3 es otra matriz cuadrada. Entonces, siempre y cuando cantidad de filas o número de filas igual a número de columnas, tengo matrices cuadradas. Dentro de las matrices cuadradas tenemos las famosas diagonales. ¿Sí? Las diagonales, y dentro de las diagonales, nosotros nos van a interesar la diagonal principal. Solamente eso es lo que va a ser de nuestro interés. ¿Sí? En esta matriz, por ejemplo, es una matriz cuadrada de orden 3 por 3. ¿Sí? Y los elementos de la diagonal principal van a ser los elementos en los cuales su ubicación, definido por el orden dentro de las filas y de las columnas, ¿verdad? En la cual está ubicado el elemento, es igual, es la misma, entonces ese elemento se dice como parte de la diagonal principal. Entonces, el elemento de la diagonal principal sería el 5, ya que está en la fila 1 y en la columna 1. El elemento menos 2 está en la fila 2 y en la columna 2. También es el elemento de la diagonal principal. El elemento 7 también está en la fila 3, columna 3. Entonces, dijimos anteriormente que cada elemento de la matriz está definido por su posición, en lo que respecta a la fila y la columna en la cual se encuentra el elemento en particular. Entonces, si ese valor que corresponde con la posición del elemento es el mismo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 para matrices más grandes, entonces ese elemento se dice que es elemento de la diagonal principal, que es fácilmente, la diagonal principal es fácilmente identificable así a simple vista, ¿verdad? Solo basta con trazar la diagonal acá, ¿eh? Y puedo considerar que esto es un cuadrado, ¿verdad? Ya que la cantidad de filas y de columnas es el mismo. Ya, de ahí viene el hecho de que la matriz se denomine cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Digámosle que, entre comillas, las longitudes de los lados son iguales. Entonces, ya que estamos hablando en términos geométricos, podemos trazar la diagonal. La diagonal que va desde el extremo superior izquierdo
bajando a el extremo inferior derecho, ¿verdad? O viceversa, el extremo inferior derecho al superior izquierdo. Entonces, estos elementos, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, ¿verdad? Y otros más que estuviesen acá, el 4, 4, el 5, 5, el 6, 6, ¿verdad? Si mi matriz fuese más grande. Entonces, estos son elementos constitutivos de mi diagonal principal, o a una vez llamado así a secas diagonal de la matriz. ¿Sí? Evidentemente que yo puedo trazar acá paralela, ¿verdad? También es otra diagonal, acá estaría otra diagonal, diagonal, ¿verdad? Entonces serían diagonales secundarias, ¿sí? Mientras que del otro lado también puedo considerar diagonales, ¿verdad? Puedo tener tantas diagonales como se me antoje, ¿verdad? La que me interesa realmente, o la más significativa entre todas, es la diagonal principal. Entonces, tenemos la definición de matriz cuadrada, cantidad de filas igual a cantidad de columnas. Dentro de las matrices cuadradas debemos ser capaces de identificar los elementos de la diagonal principal. Y ahora vamos a este conjunto de definiciones: triangular superior, interior, diagonal, escalar, identidad e inversa. ¿Sí? Y todos estos conceptos van a estar referidos a matrices cuadradas, ¿sí? A excepción de la última. ¿Sí? No, inclusive la última está definida para matrices solamente cuadradas. Y vamos paso por paso. Entonces ya conocemos lo que es una matriz cuadrada, conocemos lo que es la matriz, perdón, la diagonal principal de la matriz, o la diagonal de la matriz. Entonces vamos a escribir mi matriz. A va a ser cuadrada. Vamos a escribir bien grande. Entonces voy a escribir yo acá a 1, 1, a 2, 2, a 3, 3, a 4, 4, y acá va a estar a 5, 5, a 6, 6, y así. Esta es mi diagonal principal. ¿Sí? Si mi matriz cuadrada es triangular superior, triangular superior, eso implica que todos los elementos que están por debajo de la diagonal son iguales a cero. Entonces, si es diagonal triangular, perdón, triangular superior, todos los elementos acá debajo de la diagonal principal son cero. Entonces, este es 0, 0, 0, 0. Todos los elementos por debajo de la diagonal principal son cero. Acá, en la parte superior, yo puedo tener diferentes valores, ¿verdad? Puedo tener, no sé, por ejemplo, 5, 7, no sé, cualquier número. Inclusive puede ser cero. Puede estar el cero acá, ¿verdad? Pues siempre y cuando alguno de los, o algún valor, ¿verdad? Sea distinto de cero acá, y todo lo que estén debajo de la diagonal principal, la matriz se va a llamar triangular superior. Mientras que si ocurre el caso contrario sería que los ceros estén ubicados acá por encima de la diagonal superior. O sea, acá tengo mis ceros, y mientras que acá abajo tengo diferentes valores, inclusive puedo tener cero, diferentes valores. Entonces, de esta matriz se dice que es triangular inferior. Para triangular superior, los elementos debajo de la diagonal principal son cero, los que están arriba son distintos de cero. Y si ocurre lo contrario, los que están por encima de la diagonal superior son todos cero, y los que están debajo no, entonces se dice que es triangular inferior. Ahora, si los elementos tanto por encima como por debajo de la diagonal superior son todos cero,
Entonces de la matriz se dice que es diagonal. ¿Sí? Eso teniendo en cuenta, o sea, considerando que los elementos de la diagonal superior, perdón, la diagonal principal son distintos de cero, o al menos uno de ellos sea distinto de cero. Tenemos triangular superior, inferior y diagonal. De la matriz diagonal se puede decir que es triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo, ¿verdad? Dado que cumple las condiciones. ¿Sí? La triangular superior, elementos por debajo de la diagonal principal son cero. Triangular inferior, elementos por encima de la diagonal principal iguales a cero. Mientras que si ocurre ambas cosas, por encima y por debajo de la diagonal principal son todos ceros, entonces estamos ante una matriz diagonal. ¿Sí? Ahora, la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz diagonal también. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los elementos que están fuera de la diagonal principal, ceros. Y si estos elementos de la diagonal principal son todos iguales entre sí, son todos números iguales, entonces se dice que la matriz es escalar. Entonces, digámosle que en vez de tener a 1, 1, a 2, 2 y demás, tengo, digámosle, un número K, un número cualquiera. Entonces, K, K, K. No, todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí, mientras que los que están fuera son todos iguales a cero. Entonces, esta es una matriz escalar. Ejemplo de matriz escalar, no sé, por ejemplo, 5, 5, 5, entonces este es 0, 0, 0. Vamos a mejorar acá el 0 porque esto parece 6. Vamos a más punto el 0. Entonces, 0, 0, 0. Entonces, esta es una matriz escalar. ¿Sí? Es una matriz diagonal, ¿sí? Triangular superior y triangular inferior al mismo tiempo, ¿verdad? Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son ceros. Entonces, todos estos son ceros, todos estos son ceros, y los elementos de la diagonal principal son todos iguales entre sí. En este caso, iguales a 5. Ahora bien, si se da la particularidad de que los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Es también una matriz escalar, ¿sí? Todos los elementos de la diagonal principal son iguales entre sí, ¿verdad? Pero si es que en el caso de que la matriz escalar, sus elementos sean todos iguales a 1, se dice que la matriz es identidad, ¿sí? Entonces, eh, una matriz de identidad sería, primero, matriz cuadrada, tiene que ser triangular superior, ¿verdad? Todos sus elementos por debajo de la diagonal principal cero. También es triangular inferior, todos sus elementos por encima de la diagonal principal son iguales a cero. Por tanto, es una matriz diagonal. Todos los elementos fuera de la diagonal principal son todos iguales a cero. Es una matriz escalar porque es una matriz diagonal cuyos elementos son todos iguales entre sí. ¿Sí? Y estos elementos iguales entre sí son iguales a 1. Entonces estamos ante la matriz identidad. ¿Sí? La matriz identidad es una matriz muy especial dentro del universo de las matrices. Este sería el uno de las matrices para nosotros. Así como la matriz nula es el cero, esta matriz de identidad es la matriz 1. Generalmente se simboliza con una letra I latina, mayúscula. Entonces, esa es para nosotros, sería para nosotros la matriz de identidad, ¿verdad? Y es una matriz cuadrada, puede ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Tiene elementos solamente en la diagonal principal y esos elementos son iguales a 1, los demás son todos ceros. Y dado que yo le dije que sería el 1 del universo de las matrices, por ejemplo, si yo hago una matriz cualquiera, digamos que tengo una matriz cualquiera C,
Si esta matriz C yo multiplico por la matriz de identidad, me va a seguir dando C, ¿no? Si yo tengo una matriz D, multiplico por la matriz de identidad, eso me va a dar también la matriz D, ¿sí? O sea, de ahí viene el nombre de identidad, es la matriz, es el 1. Así como en la multiplicación aritmética, ¿verdad? Yo tengo que cualquier número K multiplicado por el 1 me da otra vez K. Entonces, 1 es el elemento de identidad del producto, ¿sí? Entonces, la matriz de identidad, por tanto, dado que cualquier matriz multiplicado por la identidad me da la misma matriz original, sería, por eso se llama matriz de identidad. Entonces tenemos un conjunto de definiciones, ¿verdad?, que nos hicieron converger en el concepto de matriz de identidad. Y la última cosa que vamos a dar, esto vamos a tratar solamente vamos a tratarlo solamente en lo teórico por ahora. El próximo viernes, si hay tiempo, vamos a hacer ejercicio de esto. Es el de la matriz inversa. Para hablar de matrices inversas, primero tenemos que hacer la aclaración de que estamos trabajando con matrices cuadradas, ¿sí? Si yo estoy hablando de matrices cuadradas del mismo orden, ¿sí?, el producto siempre va a ser posible. Supongamos que tengo A es 3 por 3, B es 3 por 3, ¿verdad? Dos matrices cuadradas de orden 3. Entonces, cantidad de columnas de A va a ser siempre igual a la cantidad de filas de B porque son todos números iguales. Entonces, esto me da una matriz C que va a tener 3 filas y 3 columnas. Entonces, el producto entre matrices cuadradas siempre es posible y me va a dar como resultado otra matriz del mismo orden, ¿sí? Entonces, eh, no existen restricciones a la hora de la posibilidad de efectuar producto de matrices cuadradas. Ahora bien, si yo tengo la matriz A cuadrada, la multiplico por la matriz B cuadrada del mismo orden, ¿verdad? Y como resultado de esto, obtengo la matriz identidad, ¿sí? Una matriz cuadrada del mismo orden, ¿verdad? En este caso de la matriz identidad, ¿sí?, va a ser una matriz cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1 y los elementos fuera de la misma van a ser iguales a 0. O sea, la matriz identidad como la vimos en la definición anterior. Entonces, si el producto A por B me da la matriz identidad, yo puedo decir que B es la matriz inversa de A, o B es la inversa de A, ¿sí? Lo mismo puedo decir, si yo dije que B es la matriz inversa de A, lo mismo es del otro sentido, B es la inversa de B, ¿sí? O sea que si yo tengo dos matrices, tales que su producto me da la matriz de identidad, entonces puedo decir que las matrices son inversas, ¿sí? Evidentemente, estamos hablando de matrices cuadradas del mismo orden. Entonces, repito una vez más. Yo tengo la matriz A por la matriz B, y el producto me da la matriz de identidad. Eso implica que la matriz B es la inversa de A o que A es la inversa de B, ¿sí? Hay varios métodos para calcular la matriz inversa, ¿sí? Algunos más complicados que otros, algunos más largos que otros. Vamos a dar uno cortito, nomás un método general, ¿verdad?, basado en un teorema muy particular de la álgebra lineal que yo creo que va a ser el que va a ser más útil para ustedes, ¿sí? O sea, por ahora, vamos a quedarnos con el concepto de matriz inversa, ¿sí? Todo este tema de matrices cuadradas, triangular superior, inferior, diagonal y escalar es para llegar al concepto de matriz de identidad, que es un concepto muy importante para nosotros.
¿sí? Y gracias a que sabemos que es una matriz de identidad, podemos definir que es una matriz inversa. Ahora bien, yo voy a preparar ejercicios respecto a lo que es suma, resta, producto de una matriz por una escalar, producto de matrices, ¿sí? Sobre esto vamos a practicar en principio, ¿sí? Voy a hacer un ejercitario lo antes posible, posiblemente para mañana a la siesta o a la tarde ya va a estar publicado en la plataforma para que puedan practicar. Les pido que encarecidamente que traten de practicar antes del viernes, ¿sí? Sobre todo lo que respecta al producto de matrices, que esto va a ser lo más pesadito que vamos a ver en esta parte, ¿sí? Espectacular, profe. Y el próximo viernes vamos a hacer algunos ejercicios. Yo no me comprometo yo a resolver todos los ejercicios del ejercicio, sino nos va a llevar una vida a hacer todo. Por eso yo les pido que hagan ustedes y lo que no entienden me preguntan. Quiero hacer algunos de estos ejercicios para responder dudas y después ya quiero entrar a las aplicaciones de las matrices. Y nosotros vamos a estar hablando de toda una teoría, de un conjunto de ejercicios, ¿verdad? Pero ahora que tenemos que ver en qué se puede aplicar esto, en qué se aplica esto, ¿sí? Y por último vamos a ver cómo uno de los tantos métodos para hallar matrices inversas. Voy a buscar el más fácil posible para hallar matrices inversas. Eh, ¿Hay preguntas respecto a lo que vimos hoy? Y la verdad que no, profe. Vamos a esperarnos en la... Voy a publicar el ejercitario, cualquier cosa que van a tener el video para eh, refrescar algún concepto que no se acuerdan bien. Traten de hacer los ejercicios, ¿ya? Y vamos a responder dudas. En una parte de la próxima clase vamos a responder dudas. Vamos a dar las aplicaciones de las matrices, cómo hallar matrices inversas. Y después el próximo lunes vamos a seguir practicando esto, ¿sí? Dale, Porque profe. ya, Excelente. también, ya se acerca también el parcial. Sí. Entonces hay que ir cerrando este tema ya para llegar bien al examen. Excelente, profe. Y bueno, quedamos atacando.